Bueno, muy bien, buenas tardes, buenos días. Bueno, como ya digamos, Walter hoy temprano dijo un mundo de cosas que yo creo que para lo que yo voy a presentar ahora es un buen paraguas, digamos, de la información que les voy a dar sobre lo que es el estudio de secuestro de carbono en sistemas forestales. O sea, como saben ustedes, muchos suelos del Uruguay han pasado de su tradicional uso pastoril al uso forestal. Y bueno, la pregunta que estaba siempre presente es decir, bueno, ¿qué estaba ocurriendo con el carbono orgánico del suelo? Es decir, ¿en qué medida, digamos, eso permanecía, provocaba cambios? Y bueno, ahí fue cuando iniciamos una línea de trabajos tratando de evaluar lo que estaba ocurriendo con el carbono en el suelo, y no solo con el suelo, sino con la biomasa que estaba presente cuando se cambiaba el uso del suelo. Bien, el desarrollo que voy a hacer del tema, voy a hablar un poco voy a hacer una introducción, luego voy a hablar de secuestro de carbono en el suelo, le voy a dar un poco más de prioridad, voy a hablar algo sobre secuestro de carbono en el mantillo, secuestro de carbono en la biomasa aérea, algo sobre secuestro de carbono en las raíces, para finalmente hacer algunos comentarios sobre tiempo medio de residencia de carbono en mantillo y restos de cosecha. Y finalmente algunas conclusiones de estos estudios. O sea, los resultados que voy a presentar han sido publicados, de manera que van a haber algunos valores y coeficientes que por lo menos tienen el respaldo de una publicación en una revista arbitrada. La primera aproximación al estudio del carbono orgánico del suelo que se hizo en sistemas forestales fue a través de muestreos en horizontes genéticos del suelo. Y ahí lo que se observó fue que en general no se vieron diferencias significativas en los contenidos y en el stock de carbono orgánico del suelo, comparando los dos usos, el uso pastoril y el uso forestal, particularmente en plantaciones forestales jóvenes. O sea, estamos hablando de plantaciones de, vamos a suponer, 10 años o menos. Sin embargo, lo que sí empezó a notarse es que había una acumulación de carbono a mayor profundidad del suelo, algo que es bastante común en algunos suelos forestales. Naturalmente tienen una segunda acumulación de carbono a nivel del horizonte B, pero en los sistemas forestales se vio de que esto se acentuaba, lo cual, digamos, era un llamado de atención de, bueno, ¿qué estaba pasando más allá de los 30 centímetros que tradicionalmente se usan, digamos, para evaluar el stock de carbono del suelo? De esa manera, nosotros empezamos a encarar los estudios con un enfoque distinto, tratando de hacer muestreos considerando la estratificación de carbono que ocurre en los sistemas forestales. Es decir, como ustedes saben, en un bosque hay un mantillo sobre el suelo y ese mantillo es materia orgánica, esa materia orgánica se está descomponiendo, están cambiando los compuestos y eso está determinando una acumulación de carbono en los primeros centímetros del suelo. Que cuando nosotros evaluamos los 30 centímetros, eso, digamos, como que no lo podemos realmente estimar adecuadamente. De esta manera, la evidencia experimental que nosotros vimos fue esa, y bueno, en esta gráfica ustedes pueden ver, esto sería, digamos, la concentración de carbono orgánico del suelo en los primeros 15 centímetros de del mismo suelo bajo 3 manejos. Pasturas y estas que son 2 plantaciones, una de pino y otra de eucaliptos. Y vean ustedes cómo hay un aumento en el carbono orgánico del suelo, en el primer estrato del suelo, después ya se diluye, de manera que el muestreo estratificado pasa a ser, digamos, la herramienta de diagnóstico de lo que está pasando en este tipo de sistemas. Entonces, el enfoque metodológico pasó a ser por realizar ese tipo de muestreo, cambiar el sistema de evaluación,
y en esas muestras determinar el carbono orgánico total del suelo, pero también aprovechar para conocer algunos aspectos de la dinámica del carbono en los suelos, como es por ejemplo el carbono en la materia orgánica particulada del suelo, y también utilizamos algunas técnicas isotópicas de análisis para saber la procedencia de ese carbono que se estaba acumulando en el suelo. Brevemente, yo no voy a explicar cómo es el uso de esta metodología, pero las especies forestales son especies de ciclo fotosintético C3, tienen una abundancia de carbono 13 mayor que las especies C4, que son, digamos, una componente importante de las pasturas nuestras. Entonces, la materia orgánica formada a partir de las pasturas nuestras tiene, digamos, un valor de relación carbono 13, carbono 12, diferente del que va a incorporar la vegetación forestal. Eso nos permite a nosotros poder calcular de la materia orgánica del suelo qué porcentaje de ella proviene de la nueva vegetación de bosque. Bien, lo primero que les voy a mostrar son datos de un experimento en el cual se plantaron dos especies, Eucalyptus grandis y Pinus taeda. Estas plantaciones tenían 8 años, se plantaron 3 densidades de cada una de estas dos especies, y este experimento se hizo, digamos, con parcelas que tenían pasturas nativas aledañas a ellas. Lo que nosotros hicimos fue medir el stock de carbono del campo natural, de lo que sería la pastura nativa, comparado con la plantación de eucaliptus y comparado con las plantaciones de pino. Bueno, acá en el cuadro aparece la información y voy a remarcar lo que es los resultados importantes. Bueno, como ven ustedes, nosotros el muestreo lo hicimos estratificado cada 5 centímetros hasta los 20, luego tomamos de 20 a 30, y acá tenemos la sumatoria de lo que serían los 30 centímetros. Esto sería, digamos, el tratamiento de pastura nativa, los 3 tratamientos de densidad de eucaliptus y 3 de pino. Lo que aquí se observó en este experimento de 8 años de edad fue que el stock de carbono de la pastura nativa mostró valores superiores a las plantaciones forestales, o sea que en las plantaciones hubo una pérdida de carbono. Esta pérdida fue significativa en los 3 primeros estratos de suelo muestreados, en los 2 siguientes no. Ahora, cuando nosotros consideramos como un todo los 30 centímetros de suelo, ahí encontramos la misma tendencia, mayor en pastura y menor en el bosque, pero la diferencia no parece significativa. O sea que cuando muestreamos la totalidad de los 30 nos podemos estar comiendo algo de lo que está pasando en los primeros estratos de suelo. De ahí la importancia de hacer un muestreo estratificado. También nosotros muestreamos en este experimento otras profundidades de suelo, que fueron las profundidades en las cuales había un horizonte transicional entre el A y el B y la primera porción del horizonte B del suelo. En ese lugar se lograba una acumulación de arcilla y ahí lo que observamos fue de que mientras la pastura presentaba estos valores que aparecen acá, resultó que las plantaciones forestales mostraron un aumento en el stock de carbono a esa profundidad. Y estos resultados fueron significativos. La hipótesis que manejamos es de que, bueno, como producto del mantillo que está presente en el bosque y de la descomposición y formación de nuevos productos orgánicos a partir de ese mantillo, en este suelo de textura arenosa migran en profundidad y se estabilizan a mayores profundidades donde hay mayores contenidos de arcilla. Resumiendo esta información, acá en este cuadro lo que tenemos es los 3 tratamientos, la pastura nativa, el eucaliptus y el pino. En lo que fueron los 90 centímetros de suelo muestreados,
les hago la aclaración de que este era un suelo tacuarembó, mucho más profundo que 90 centímetros, pero por lo menos el carbono era importante hasta esa profundidad. La pastura mostraba los valores de 86 megagramos de carbono estoqueados hasta 90 centímetros. El eucaliptus tenía 92, o sea que había un aumento en el stock de carbono con eucaliptus, y no así con el caso del pino, o sea, con el caso del pino había una disminución. Esto significaba que, bueno, ese incremento en el stock de carbono que se daba en el eucaliptus no se daba en el pino, y si nosotros anualizamos estos datos, algo que no es tan correcto porque la curva de acumulación de carbono no es lineal, pero bueno, por lo menos para tener una idea, digamos, de cuánto acumula por año, lo que nosotros vimos es de que el eucaliptus logra incrementar 0,89 toneladas por hectárea y por año de carbono en esos 90 centímetros del perfil. Ahora, bueno, estamos hablando de plantaciones forestales y nos estamos olvidando de algo que es muy importante y que para nosotros edafólogos no es ni más ni menos que otro horizonte de suelo, que es el horizonte O del suelo. O sea, el horizonte O del suelo, que es el mantillo, en teoría tendríamos que considerarlo también como un lugar, digamos, de secuestro de carbono. Y en este experimento encontramos de que teníamos 11 toneladas de carbono para el caso de eucaliptus y 6,7 para el caso de pino. O sea, ese era el mantillo que teníamos sobre el suelo. Esto, sumado, digamos, a lo que ya vimos en la diapositiva anterior, nos termina dando de que respecto a la pastura que tenía este valor de stock de carbono, ahora el eucaliptus tiene 104 toneladas de carbono y el pino pasa a tener, digamos, más que la pastura. Esto significa un incremento en el stock de carbono de 18 para eucaliptus y de 5 para el caso del pino, lo cual en términos anuales significa un incremento de 2,28 y de 0,66 para eucaliptos y pino respectivamente. Ahí los valores yo los puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, bueno, la dinámica del mantillo, o sea, es una componente muy dinámica. Así como hay una ganancia en mantillo por caída de material muerto, también hay tasas de descomposición de ese mantillo que hay que tener en cuenta. O sea que esto responde a un balance. O sea que de repente este dato no tendría que tomarse como tal si no se consideran, digamos, los valores de tiempo medio de residencia de ese mantillo en el suelo. Bien, yendo, digamos, hacia la zona litoral, hicimos lo mismo, y esto fue con plantaciones de Eucalyptus grandis, pero en este caso eran plantaciones de 15 años de edad, o sea, plantaciones viejas, y el suelo era un alfisol. Hicimos la misma comparativa, es decir, cuánto hay en el campo natural y cuánto hay bajo vegetación de eucaliptus. Y acá lo que encontramos fue de que en los primeros centímetros de suelo empezó a notarse una tendencia hacia el aumento del carbono, del stock de carbono en el suelo. Nuevamente también vean ustedes que a nivel de lo que sería, digamos, acá empieza el horizonte B del suelo, también sigue habiendo un aumento de carbono en el horizonte B. En términos numéricos, nosotros podríamos decir de que el aumento neto en carbono orgánico del suelo, luego de 15 años de la vegetación de eucaliptus, fue de 2,3 megagramos por hectárea para los primeros 5 centímetros y 5,3 para los 50 centímetros evaluados. De esta manera, nosotros podemos decir que, bueno, si consideramos los 50 centímetros de suelo, el aumento neto de carbono fue de 5,3 en 15 años, por lo tanto, esto significa un secuestro anual del orden de 0,35 toneladas por hectárea y por año. Otra cosa que nosotros hicimos en este experimento fue evaluar a través del uso de las técnicas isotópicas qué estaba pasando con la materia orgánica del suelo bajo bosque. Y ahí
como yo les decía, esta metodología permite determinar cuánto del carbono que está presente en el suelo proviene de la vegetación de eucaliptos. Y acá lo que nosotros encontramos haciendo ese tipo de análisis es que en realidad este 5.7 toneladas por hectárea en los primeros 5 centímetros es carbono que se generó por la vegetación de eucaliptos. Es decir, que si hubo una pérdida de carbono en la pastura, luego que se implantó el monte, el bosque fue capaz de sustituir parte de ese carbono a lo largo del tiempo y incrementar ese stock de carbono en el suelo. En los 50 centímetros este valor llegó a 8.7, de manera que si consideramos en esos 50 centímetros de suelo qué fue lo que pasó, podemos decir de que la contribución de la vegetación de eucaliptos al carbono orgánico del suelo en los 15 años fue del orden de 0,58 toneladas por hectárea y por año. Volviendo a las plantaciones anteriores de 8 años y aplicando esta misma metodología, nosotros teníamos en estas gráficas, yo lo que les estoy mostrando es la distribución de carbono en los primeros 30 centímetros, que como habíamos visto, la pastura siempre estaba por arriba de lo que era la vegetación de bosque, esto es eucalipto y esto es pino. O sea que la pastura tenía mayor stock de carbono que la forestación. Sin embargo, aplicando la metodología esta de isótopos, pudimos discriminar, pudimos llegar a ver de que esta gráfica que aparece acá sería la contribución que viene haciendo el bosque a la materia orgánica del suelo. Quiere decir que todo esto que es la materia orgánica o el carbono orgánico del suelo bajo el bosque, esto corresponde a la materia orgánica vieja de la pastura y esto corresponde a la materia orgánica joven que se va acumulando a partir de la vegetación de eucalipto o de pino. Bajo los supuestos de que la acumulación de carbono ocurre a igual tasa anual y que las pérdidas luego de la plantación se estabilizaron, nosotros podríamos decir de que el aporte de eucaliptos al carbono orgánico del suelo fue de 3.3 megagramos en 8 años, en estos 30 centímetros. Esto significa un aporte anual de 0,41 toneladas por hectárea y por año. Y para el caso del pino, sería de 4 toneladas en los 8 años, lo cual significaría 0,5 toneladas por hectárea y por año. Entonces, con estos cálculos, nosotros podríamos decir que, bueno, de acuerdo con estos valores, el carbono orgánico del suelo alcanzaría los valores iniciales de la pastura en 15 y 11 años, bajo las plantaciones de eucaliptos y de pinos respectivamente. Bueno, rápidamente voy a pasar a otras cosas y porque ya me queda poco tiempo. Hablamos del carbono, digamos, en el suelo, ahora, digamos, lo que sería carbono en biomasa. En carbono en biomasa llegamos a evaluar estos valores que están acá en el cuadro, tanto para eucaliptus como para pino, o sea, en la madera que se va luego de la tala, hay 65 toneladas y 38 de carbono, pero en los restos de cosecha queda, digamos, esta cantidad de carbono que sería aproximadamente un 30% del total de biomasa aérea que tiene un monte. Si sumamos todo, llegamos a estos valores, lo cual nos indica de que en 8 años habría un secuestro anual de carbono del orden de 10 toneladas para eucalipto y de 7 toneladas para pino. Con respecto al carbono acumulado en las raíces, acá sí no tenemos datos y bueno, lo que tuvimos que apelar a ecuaciones alométricas y en base a ellas llegamos a los valores que aparecen en la gráfica, o sea, más o menos hay entre 15 y 20 toneladas de carbono acumuladas en las raíces de los montes, de este monte de 8 años de edad. Y acá lo que se observó también es que, bueno,
primero, eucaliptus acumula más carbono que el pino, y en segundo lugar, de que con la densidad hay variación, o sea, al aumentar la densidad, en teoría, aumentaría la cantidad de carbono secuestrado. ¿Cuánto tiempo reside el carbono en el mantillo y los restos de cosecha? Es decir, ¿qué es lo que yo decía hoy? Si, bueno, ¿cuánto tiempo queda? Y bueno, esto se explica haciendo estudios de descomposición a largo plazo. Acá nosotros estudiamos la evolución de la biomasa de mantillo y restos de cosecha de una plantación de Eucalyptus duni, donde lo que ustedes pueden ver es, bueno, esto es la biomasa remanente que queda luego de la cosecha. Supongan que la cosecha fue acá, y bueno, estos son todos los restos: corteza, hojas, ramas, madera no comercial y además el mantillo. Y bueno, vean ustedes que la fracción que se descompone más rápido son las hojas, en tanto que las fracciones groseras tienen una descomposición mucho más lenta. Esto es, el carbono reside más tiempo en las fracciones groseras. Al término de los 2 años, encontramos que casi el 60% del carbono secuestrado en los restos de cosecha aún estaba en el sitio. O sea, aún estaba secuestrado en el sitio. Bueno, para poder, digamos, trabajar mejor, digamos, con esta información, lo que hicimos fue ajustar modelos de descomposición, y modelos sencillos como este que está acá, ¿no?, donde lo ajustamos para cada una de las fracciones, y de esa manera nosotros evaluamos la pérdida de biomasa para cada una de las fracciones, lo que sería la tasa de descomposición, este factor K, y lo que sería la vida media del resto. Y estos modelos nos permitió arribar a la información de que, bueno, las hojas, al descomponerse rápido, en menos de un año, la mitad de las hojas desapareció, o sea, la mitad del carbono se fue, en tanto que para el caso de la corteza la vida media es del orden de 5 años, lo cual significa de que a los 5 años todavía tenemos la mitad del carbono en los restos, en el sitio. Hicimos esto mismo para las 3 especies forestales mayormente plantadas en el país: Eucalyptus grandis, Eucalyptus duni y Eucalyptus globulus. Y los valores son todos esos que tienen ahí en la tabla. Yo no voy a repasarlos, pero lo que sí vimos es que hay diferencias importantes entre las 3 especies. Por ejemplo, para la corteza, vean ustedes que la corteza de Eucalyptus grandis se descompone relativamente rápido, en relación con la corteza de Eucalyptus duni y de Eucalyptus globulus, que tiene una tasa de descomposición mucho más lenta. O sea que hay diferencias entre especies en términos de descomposición de los restos y por lo tanto de tiempo medio de residencia de carbono. De la misma manera, según el tipo de manejo que se haga de los restos, si esos restos, por ejemplo, se dejan en la superficie o si esos restos se entierran, no es lo mismo. Cuando esos restos quedan en la superficie, por ejemplo, las ramas gruesas, si quedan en la superficie, en un periodo de 30 meses, como dice ahí arriba, se descompuso, hubo una pérdida de biomasa de 26%, en tanto que cuando fueron enterradas hubo una pérdida de biomasa de 76%. Desde el punto de vista de carbono, bárbaro dejar los restos en superficie. Desde el punto de vista de los nutrientes, mejor que estén enterrados porque vuelven al suelo y pueden ser utilizados por la replantación. Bueno, terminando entonces, conclusiones sobre estos estudios. Lo que podríamos decir es de que en plantaciones de corta edad, generalmente menores a 10 años, se observó una tendencia hacia menores stocks de carbono orgánico del suelo en los primeros estratos del suelo, que en el suelo bajo pasturas nativas. En tanto que cuando las plantaciones ya tenían más edad, más de 15 años, se observó una tendencia hacia mayores stocks de carbono en los primeros estratos del perfil, comparado con el suelo bajo pastura. Esto es bastante coincidente con la bibliografía internacional que hemos buscado, donde habla de que en plantaciones jóvenes normalmente hay pérdidas y luego que el bosque ha crecido unos cuantos años, logra ganar carbono.
Bueno, estas tendencias fueron mejor caracterizadas mediante el muestreo estratificado. La otra conclusión importante, que se ha constatado el aumento del stock de carbono en horizontes transicionales y la primera porción del horizonte B, donde esa materia orgánica pasaría a quedar, digamos, mejor estabilizada. Por lo tanto, a los efectos de un cálculo de secuestro de carbono por parte de los suelos en los sistemas forestales, debería ser considerado este estrato de suelo más profundo. Y por otro lado, también en el caso de suelos forestales, obviamente, y bueno, Walter ya lo dijo hoy a primera hora, hay que considerar el horizonte O del suelo, el mantillo, pero a su vez tener en cuenta el tiempo medio de residencia del carbono en ese compartimento. Luego, el secuestro de carbono en la biomasa aérea correspondiente a los restos de cosecha tiene un tiempo medio de residencia que, como vieron ustedes, es muy variable, dependiendo del tipo de especie, del tipo de resto y de la gestión que se haga de esos restos. Aún no disponemos de información acerca de carbono secuestrado en raíces, ni de valores correspondientes a la vida media. El uso de las técnicas isotópicas permitió evidenciar que hay una compensación, a pesar de que notemos un balance negativo, hay una compensación del carbono orgánico del suelo post-plantación por parte de la vegetación forestal. Y bueno, y finalmente, bueno, como es obvio, surge necesario, digamos, continuar con todas estas investigaciones, recabar mayor información experimental para confirmar las tendencias y para conseguir información de aquellos casos que no tenemos datos experimentales. Bueno, un agradecimiento a quienes han podido financiar todo esto, estas investigaciones fueron financiadas con fondos públicos, con fondos de empresas forestales y organizaciones no gubernamentales. Y bueno, muchas gracias por la atención.